Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. De nuevo una meditación en la palabra del Señor. Hoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 14 al 22, donde dice la palabra del Señor que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hasta aquí la palabra del Señor. La sanidad de aquel hombre era evidencia más que suficiente de que Jesús era quien dijo ser, a pesar de lo cual no quisieron creer en él, sino que decidieron mantenerse en oposición a Cristo y a la verdad. No te sorprendas si, a pesar de aportar pruebas de todo tipo de la verdad de la palabra de Dios, aún así la gente continúa rechazando el mensaje del Evangelio. Cuando la gente se cierra a la verdad, no hay nada que hacer sino encomendarlos a Dios y al testimonio de la palabra que le dimos. Aquellos sacerdotes y gobernantes estaban realmente preocupados, pero no por la verdad, sino por cómo ocultarla al pueblo, ya que la gente conocía a aquel hombre y sabía que el milagro se había producido, y además aquel hombre era adulto, su testimonio era válido. No podían decir nada en contra. Nadie podrá decir nada en contra si muestras el resultado del paso de Cristo por tu vida. La presencia de aquel hombre sano les dejaba sin argumento. ¿Qué debían haber hecho? Creer en Jesús, pero no estaban dispuestos, porque supondría reconocer ante el pueblo que ellos habían estado equivocados y que además eran culpables de homicidio. Si en vez de conferenciar entre sí hubieran orado a Dios, hubiesen sabido lo que debían hacer, pero no estaban interesados en lo que Dios pudiera pensar, sino en lo que pensaban que era mejor para ellos, aunque no lo era. Por eso no consultaron con Dios, no oraron, sino que conferenciaron entre sí mismos. Dijeron: no lo podemos negar. Todo el pueblo había visto el milagro, pero lo negaron. Negaron que fuera un milagro de Dios y les prohibieron que siguieran divulgando el asunto y las enseñanzas de Jesús. Cuando alguien se queda sin argumentos, con frecuencia recurre a la violencia. Es lo que hicieron los sacerdotes. Los amenazaron. La decisión fue amenazar a los apóstoles a fin de que dejaran de predicar el Evangelio de Jesús.
pero no pudieron castigarlos por miedo a la reacción del pueblo, ya que todos glorificaban a Dios por el milagro. Es muy interesante notar que los primeros obstáculos que se encontraron los discípulos de Cristo al predicar el Evangelio no fueron con los romanos, ni con la gente incrédula, sino con los que decían ser creyentes, con los religiosos del pueblo. Eran las autoridades religiosas y también civiles del país. Los apóstoles los escucharon con respeto, pero les hicieron saber que tenían un deber mayor que el sometimiento que se le debe a las autoridades humanas. Ese deber es obedecer a Dios. Determinaron ser fieles a Dios por encima de sí mismos, y al hacerlo, arriesgaron sus propias vidas. A los sacerdotes no les importó lo más mínimo la gloria de Dios. Tan solo estaban preocupados por mantener en secreto su mentira. No le soltaron por temor a Dios, sino por temor al pueblo, que reconocía que habían sido testigos de un verdadero, auténtico milagro. Queridos hermanos y amigos, que no te preocupe la oposición de la gente. Tú mantente firme en la fe y en la verdad de Dios. Y finalmente serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema del reino en la mano del Dios tuyo. Isaías 62:3. Medita en estas cosas y Dios te dé no solo sabiduría, sino también el valor, el denuedo que dio a sus discípulos para ser fiel a pesar de la oposición. Que Dios te siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.